Mil gracias. En lo que busco acá compartir mi pantalla, me gustaría que validaran que la pueden ver. ¿La están viendo? No todavía. No todavía, ok. Se Ahí supone sí. que ya... Ahí ya se ve. Ahí sí. Ok, Ahí perfecto. se ve. Habría que levantar nomás la presentación. Ahí sí. Ahí sí, perfecto, muy bien. Pues nada, buenos días. Me gustaría primero que todo dar las gracias a Fernando y a Andrés, a todo lo que es el FEI por la oportunidad de compartir algunas ideas de lo que está surgiendo en el área de cambio organizacional. Y hablando de cambio, les advierto que en las últimas semanas hemos tenido problemas de generación de energía en Puerto Rico y con el calor y la demanda de energía para enfriar las oficinas, pues a veces nos quitan la energía durante el día y si ven que me voy, esperen 3 minutos en lo que me conecto por celular y continúo. Así que dicho eso, me gustaría partir desde la perspectiva de dónde viene estas ideas, ¿verdad? Y básicamente es un poco de mi historia. Siempre digo, la muchacha rubia que está ahí, no la miren, miren la computadora que está atrás, porque en mis primeros 15 años de carrera tuve la oportunidad de trabajar en un mercado, el mercado de las computadoras en los 80, donde el margen de ganancia grueso de las compañías se movió de 90% a menos de 30% en 3 años, y con todo lo que eso implica en cuanto a demanda de competitividad, ¿verdad? Entonces hay varios puntos importantes que quiero resaltar. Primero, el concepto de ingeniería gerencial. El ingeniero es el que pone el puente entre la ciencia y la aplicación diaria. Así que mi perspectiva es establecer ese puente entre el desarrollo de la ciencia de la gerencia y qué eso significa de manera práctica que podemos utilizar en todas las organizaciones. Así que ese es mi trabajo y mi interés de vida. Así que la perspectiva de lo que van a ver ahí es esa, ¿verdad? Y también quiero resaltar este evento de los 80, que quizás haya sido el cambio más fuerte del siglo pasado, y voy a ir ahí ya mismo, y llevarlo, brincar desde los 80 hasta el 2021 y abrir un poco la posibilidad de lo que está surgiendo en la ciencia de cambio organizacional y la ciencia de cambio personal individual, y cómo las dos están, por primera vez en la historia, se están fungiendo. Así que vamos a ver un poco de eso ya mismo. Pues obviamente cambio siempre ha estado ahí. Lo que quería era repasar bien rápido que el cambio a nivel de organización tiene dos perspectivas. La externa de todo lo que está pasando, que nos obliga a nosotros o a reaccionar o a adelantarnos a lo que está pasando, y la interna, que son las diferentes cosas que afectan nuestra adaptación a lo que está pasando uno, pero también adaptación a cosas internas como sucesión, como adquisiciones de compañías, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos que visualizar cambios en dos niveles que están mezclados, externo e interno. Le voy a dar una breve, y no quiero darle dolor de cabeza con esto, pero quiero darle una breve marco de donde estamos parados hoy, ¿verdad? Cambio macroeconómico, vemos economías fuertísimas como la de Europa, que ha cambiado su penetración de mercado, si lo podemos llamar así, en su creación de valor de 25% a casi 15% en menos de 15 años. O sea que los cambios macroeconómicos están surgiendo de una manera altamente impactante, y ahí estamos todos nosotros jugando, ¿verdad? A nivel social, pues todos sabemos los cambios que la pandemia ha traído, pero lo que se está vislumbrando ya es que la interacción entre seres humanos no va a ser la misma desde la pandemia en adelante, así que ese es otro cambio que tenemos que tener en mente. Cambio climático, horrible la situación. La aceleración de los problemas es mucho más rápida de la que se
pensaba, lo que pensaban que iba a ser para el 2050, lo vamos a ver en el 2030, y todos esos aspectos, sequía, fuego, huracanes, inundaciones, y todo lo que eso implica, impacta nuestras vidas diarias y la vida macroeconómica del mundo, y la realineamiento de la vida macroeconómica del mundo, pues es parte del entorno de cambio. El otro, que se ha hablado poco, pero realmente es problemático, la alza en el costo de la comida a nivel global. Se proyecta que las alzas de los últimos meses no van a ser reversibles, y que si miran bien rápido la gráfica del centro, el mundo completo va a tener un déficit de dinero para poder sufragar el costo de las importaciones de comida, mayormente de los países en desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Porque vamos a tener más retos de pobreza en el mundo, más retos de hambre en el mundo, y con todas lo horrible que eso trae a la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, dentro de ese entorno también, pues tenemos la tecnología, de todos los impactos que están sucediendo, y vamos a ir una vuelta rápida, ¿verdad? Desde lo que implica tecnología en las diferentes áreas, desde niños hasta maduros, de lo que implica la tecnología en el área de ciencia, lo que implica la tecnología en robótica y el impacto que tiene en los trabajos, y lo que implica la tecnología en todo lo que es la vida diaria, ¿verdad? Ahí tengo una pequeña foto de realidad virtual. Hoy en día, por $299, yo juego tenis de mesa con mi hijo en Nueva York y con mi otro hijo en Miami, en tiempo real. La tecnología está tan avanzada de realidad virtual que va a impactar todos los aspectos de nuestra vida. Una de mis hijas trabaja para una multinacional de consultoría, y ya le hicieron llegar un aparato de realidad virtual, porque están ya experimentando con reuniones globales dentro de realidad virtual. Así que todo eso está impactando el día a día. También tenemos el área de la data, ¿verdad? Todo lo que impacta el manejo y la accesibilidad de data, ¿verdad? Por ejemplo, no está ahí el ejemplo, hay una compañía china que se llama Shein, que ya está impactando todo lo que es el retail, el manejo de venta de ropa en el mundo, con una velocidad de cambios. Ellos semanalmente inyectan más de 20,000 modelos nuevos, part numbers o piezas nuevas, ropa nueva en su base de datos. Así que están rápidamente alcanzando los monstruos de ventas letal por internet, y es otro cambio enorme que está sucediendo en el área de informática. El otro, que pues, todos que hemos visto, hemos estado detrás de las evoluciones causadas por el COVID, la ciencia, la tecnología en biología ha hecho unos avances enormes, y lo que se espera, la medicina individualizada, está ya con nosotros. El otro lado, que tiene mucho más que ver entonces con un pedazo de lo que vamos a hablar acá, es el conocimiento de lo que está pasando dentro de nuestra cabeza, y cómo ese conocimiento puede afectar nuestra capacidad de ejecutar. También el impacto en el balance de talento requerido en el mundo versus el talento disponible. Si ven esa tabla gráfica en rojo, el rojo implica la escasez de personal especializado que vamos a tener en el mundo para el 2030. Si vemos la gráfica acá de la derecha, arriba de la línea es crecimiento, debajo de la línea son áreas que están en decrecimiento. Y para darle un ejemplo de lo impactante que puede ser, si yo les pregunto a ustedes cuál es la profesión de mayor escasez en el mundo hoy desde el punto de vista de impacto económico, y probablemente algunos de ustedes nos digan choferes, conductores de autobuses o de camiones de carga. Hay escasez, por lo menos en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, escasez de choferes. Y si le hacemos la misma pregunta, ¿cuál es la profesión que más en peligro está en los próximos 5 a 7 años? La respuesta es choferes.
por el advenimiento de vehículos autodirigidos. Así que es tan dramática lo que está pasando que se va a convertir una de las áreas de mayor necesidad hoy. En 5 años va a ser una área que vamos a tener mayor desempleo como sector. Así que en la área de empleo también cambios enormes. Dicho eso, y a través de todo lo que la tecnología también ha traído, todavía tenemos a nivel global los retos de pobreza, los retos de desigualdad, los retos que provocan emigraciones enormes y de alto sufrimiento en los individuos y las familias, la adicción y la corrupción. Así que dentro de todo eso, todavía los retos fundamentales que tenemos como sociedad continúan ahí y probablemente en ascenso. Así que cambio va a continuar siendo un reto desde el punto de vista de liderazgo. Y me gustaría entonces enmarcarlo un poco más en los hechos, ¿verdad? Si miramos el siglo pasado, siglo de grandes cambios, de grandes avances, y le preguntamos a Joel Barker, quizás el más que ha estudiado el cambio paradigmático, el cambio de mentalidad de la gente causado por cambios en tecnología y en formas de vida, nos va a decir que uno de los cambios paradigmáticos más grandes del siglo pasado fue el trabajo de un americano, Dr. Deming, en Japón. ¿Por qué? Porque ese trabajo de Dr. Deming en Japón en los 50 reordenó la capacidad competitiva del mundo y fue el comienzo que podemos establecer todo lo que es la economía del conocimiento. Así que ese pequeño cambio que sucedió lento, callado en Japón en los 50, ha tenido repercusiones globales que todavía estamos manejando, yo creo que para bien, y ha convertido Eduardo, Sí, diga usted. Sí. Perdón, Eduardo, que te interrumpa. No, pareciera que en tu casa donde estás instalado hay alguien que está trabajando. Todo ese ruido entra en la grabación. Si pudieras pedir, por favor, que suspendieran todas las actividades hasta que terminemos esta conferencia. Muy bien, déjame ver si puedo, que está llegando el ruido acá, si pueden bajar. Es que están trabajando en otra oficina al lado, pero está bien, ahora lo van a cortar. Y disculpa, pensé que estaba cortando. No, por nada. Y discúlpame. Ok, entonces, el asunto del cambio principal del siglo pasado, ¿verdad? Fue un asunto de cómo se fundamenta la competitividad global. Ok, entonces dicho eso, lo aterrizamos en el despertar americano a que ya no eran los líderes globales de manufactura. Y resalto esta portada porque tiene varios aspectos. Primero, el reconocimiento de que están perdiendo competitividad muy rápido, ¿verdad? Y la historia todos la sabemos en la industria automotriz, pero escuchamos y vemos una carta del mismo Dr. Deming, el que provocó el cambio en Japón en los 50, que le está criticando arduamente el artículo de la revista Times, donde él sale como protagonista, por una sencilla razón, que lo enmarcan en que lo que sucedió en Japón sucedió por un seminario, un evento. El que ir a escuchar a alguien por 2 o 3 horas va a cambiar la vida de la gente. Y él tronó contra la revista diciéndoles que ese es el fundamento, uno de los problemas principales que la economía americana tiene, y es que piensan que las soluciones son rápidas y sencillas, ¿verdad? Un poco más adelante, me encuentro en la historia, ya él, en el 1986, cuando publicó su primer libro, ya empieza a dar vamos a decir, una receta, una forma de impactar o de realinear la competitividad americana, y quiero solamente resaltar 3 puntos. El uno, que es
el tener la vida en los propósitos, ¿verdad? En el propósito principal de la vida. El otro, el que se elimina el miedo, el número 8, que en ese momento era algo extraño, decir pues que hay miedo en las organizaciones y que la gerencia tiene que poder trabajar en eliminar ese miedo. Así que ese es el otro. El 11 y el 14 nos llevan otro ángulo también y empiezan a decir que el liderazgo no se puede quedar en unos pocos, sino que tiene que ampliarse en la organización. 3 puntos sencillos: propósito, miedo y ampliar liderazgo. 1986, hace 35 años atrás. Entonces, por otro punto de la historia, si miramos este fue el modelo que él le presentó a Japón en los 50, él lo que está diciendo acá es que el trabajo del liderazgo, el trabajo de las organizaciones, es diseñar y rediseñar continuamente sus procesos para mejorar el valor que generan para el mercado, ¿verdad? Y de nuevo, entonces aquí el punto que quiero resaltar es cambio. La competitividad va a venir por nuestra habilidad de diseñar y rediseñar lo que estamos trabajando como organización. Miedo, propósito, liderazgo y cambio. Los 80. A esa misma época estaba sucediendo algo en la Universidad de Harvard con John Kotter. John Kotter es el profesor Matsushita de liderazgo de Harvard, está semi-retirado ya. John Kotter tiene una combinación importante de trasfondo que tenemos que entender. Lleva más de 40 años estudiando cambio, pero a la vez ha aplicado, ha experimentado con cambio en sobre 3,000 organizaciones. Así que ha hecho investigación académica, pero también ha hecho investigación experimental real en la vida diaria de sus clientes, ¿verdad? Y ya en los 90 estaba empezando a recalcar que liderazgo es cambio y que si quieres entender liderazgo tienes que entender cambio. Ya en ese momento empezó a definirse un poco la diferencia entre gerencia y liderazgo. Gerencia implica la eficiencia, la productividad, la predictibilidad, la poca variación y la confiabilidad de lo que hacemos. Y liderazgo implica inspiración, innovación, la creación de un futuro, ¿verdad? 2 aspectos que la administración o el liderazgo trabaja, pero que tienen 2 funciones separadas e importantes ambas. Entonces, regresamos al concepto de cambio mirando a Kotter, pero me gustaría recalcar el concepto de que el manejo de cambio es nuevo. Eso es Ben Franklin, uno de los científicos más productivos de la historia. Y quería recalcar una historia de Ben Franklin cuando miremos cambio, ¿verdad? Ben Franklin es reconocido por los experimentos con cometas y experimentando con la electricidad generada en las nubes y cómo se puede conducir y utilizar o llegar a la Tierra, ¿verdad? Entonces, le traigo esta historia porque en manejo de cambio no es copiar, es entender y aplicar. Y la historia sigue que al menos de 2 meses después que Franklin publica sus experimentos, un ruso trató de replicar el experimento en Rusia. Lo que sucedió fue que cuando Franklin hizo su experimento, se nos congeló Eduardo Arroyo, que está transmitiendo desde Puerto Rico, así que vamos a esperar unos minutos a ver si se vuelve a reconectar. Continúo. Ok, pues dejamos a Franklin atrás y el ruso que se electrocutó por solamente copiar sin entender, ¿verdad? Porque el cambio no es
No es entonces copiar, sino que entender. Seguimos con Kotter, y para que tengan una idea de el enfoque y la carrera de Kotter, que es lo que estamos usando como base académica y técnica del proceso, pues él ha escrito 20 libros y acaba de publicar el número 21, y ahí tiene una referencia de biográfica y de sus publicaciones. Lo que en ese seguir de su historia crea una definición operacional que he utilizado por mucho tiempo para el trabajo del líder, ¿verdad? El líder es un ente que provoca cambios, obviamente favorables, predeterminados y sostenibles en un sistema, pero seguimos recalcando que sin cambio no hay liderazgo. Liderazgo implica cambio, implica riesgo. Entonces, traemos un pedacito del año pasado. En paralelo a esto, Stephen Kotler, que es el investigador sobre flow, sobre neurociencia aplicada a ejecución más importante que publica hoy en día, pues acaba de publicar hace unos meses, en el 2021, también un libro que se llama El arte del imposible, donde empieza a mirar la neurociencia del cambio a nivel individual y cómo el manejo de ese enfoque y esa neurociencia nos puede ayudar a lograr cosas que no pensábamos que podíamos lograr, ¿verdad? Así que tenemos un marco de trabajo mental que se ha venido desarrollando también por 30 años, y ese marco de trabajo mental, y esto es repaso para los que estuvieron con nosotros, implica la capacidad de un ser humano de ser casi 5 veces más efectivo en su uso de su capacidad cognitiva, desde el punto de vista de productividad, de resolver problemas, de adquirir conocimiento y de creatividad. Tan es así que se piensa que esa capacidad de entrar en flow va a ser la métrica número 1 sobre la competitividad gerencial del siglo que estamos ya corriendo, ¿verdad? Así que tenemos ese marco, tenemos a Kotter evolucionando fuertemente en su conocimiento de cambio. Tenemos a Kotler trabajando en cambio y enfoque y efectividad a nivel individual, y ambos publican por separado, principios del 2021, el libro del arte de imposible de Kotler y el libro último de cambio de Kotler. Y vamos a ver rápido porque eso es importante. ¿Qué ha sucedido en esa publicación? Kotler, después de más de 40 años de trabajo en cambio, enfatizaba 2 fundamentos de cambio: liderazgo y el concepto de la organización moderna, y le acaba de añadir un tercero: la naturaleza humana y la ciencia del cerebro, como un ente, un punto fundamental para conocer el cambio. Dentro de todo eso, para hacerle un poco la historia larga corta, han surgido unos cambios fundamentales en la teoría que me gustaría que entendieran bien. El principal es que Kotter siempre ha utilizado el sentido de urgencia como una forma de crear interés y acción en una organización. Y él utilizaba antes el concepto de una plataforma en llamas. ¿Qué quiere decir eso? Hay peligro, si no hacemos algo pronto, no sobrevivimos. Si recordamos a Deming en los 80, que él decía, saquen el miedo de la organización, Kotter, dentro de su investigación, está diciéndonos, inyecta miedo en la organización. Ahora, quizás una evolución de los últimos 3 o 4 años en su pensamiento, publicado ahora en este último libro, cambia y dice, enfoca el sentido de urgencia no en el peligro, sino en la gran oportunidad. Y eso tiene muchas razones, ¿verdad? Pero principalmente es porque cuando entramos en un estado mental de peligro, nuestras reacciones y nuestro énfasis están en el corto plazo y en el individualismo. Vamos a ser rápidos reaccionando, pero vamos a quedarnos cortos en las posibilidades de innovación y vamos a afectar la integridad de una organización. Mientras, cuando estamos enfocados todos en una oportunidad grande, real,
para el equipo, el grupo completo, la neurología cambia y la actividad se acelera, no corriendo, sacándonos del medio el peligro inmediato, sino se acelera, pero de una forma más manejable, más sostenible a través del tiempo, en un deseo de innovación y no individual, sino grupal. ¿Verdad? Esto tiene muchos detalles neurológicos, pero lo que nos ayuda a tener un estado donde se hace más fácil la innovación, se hace más fácil la sostenibilidad de energía y de aplicación de cambio versus el del miedo. No voy a entrar en detalle en esto, lo que quería solamente es enseñarles un trabajo que estoy haciendo, que ambos, el trabajo neurológico de Kotler y el trabajo de cambio de Kotler son fundamentalmente idénticos. En este momento, y yo creo que todavía sin darse cuenta a ambos lados, se están fungiendo teoría de cambio organizacional y teoría de cambio neurológico individual en una teoría unificada y sostenida con un enfoque y quizás un proceso muy similar, ¿verdad? Y quería resaltar el asunto de la oportunidad, ¿verdad? Kotler, en cambio, habla de activar y prosperar hacia una gran oportunidad. Kotler habla del gran proyecto de vida y las acciones diarias, que sería la gran oportunidad, hacia ese gran proyecto de vida. Entonces, vamos rapidito a ver principios de cambio de Kotler para que tenga algo más tangible. Son 4 áreas relativamente sencillas, ¿verdad? Y lo que quiero enfatizar es que es las dos cosas, no es uno o la otra. En la parte A, la primera es mezclar el tengo con el quiero. El tengo es la responsabilidad organizacional, ¿verdad? Que es la que todos tenemos un sentido, pero también la apertura a voluntarismo, a opciones de participación en la creación de la nueva empresa, de la llevar a la realidad la gran oportunidad. También está cabeza y corazón, y esto se ha hablado hace mucho tiempo, pero normalmente cuando tratamos de presentar cambios, tratamos de enmarcarlos en la lógica estratégica de lo que queremos hacer, y es muy difícil que a través de la lógica estratégica de lo que queremos hacer, avivemos e integremos la emoción al proceso. Y lo que ha estudiado Kotler en estos 3.000 casos, de esos 3.000 casos, 80% de ellos han fracasado, 20% no, y en el 20% de los que no fracasaron, en todos y cada uno de ellos, trabajaron fuertemente, principalmente en avivar y integrar la emoción, el deseo de hacer el cambio en la organización. Así que quizás lo que debemos recalcar en este punto es que sí está la lógica de lo que estamos haciendo, pero quizás no dejen de enfatizar, repetir, recalcar el aspecto emocional del cambio, lo que puede haber bueno para todos nosotros si logramos la parte lógica estratégica con éxito. También en ese camino, asegurarnos que ambos mundos, gerencia y liderazgo, se mantengan. O sea, no porque estamos enfocando la innovación en el futuro, vamos a estar dejando el día a día de la efectividad, y no porque estamos mirando el día a día de la efectividad, vamos a postergar la innovación y el enfoque en la oportunidad. Trabajar en ambas cosas, en la responsabilidad de la efectividad del sistema actual y en la responsabilidad de crear acciones hacia la oportunidad señalada. Y por último, poco selecto, gente especializada que va a trabajar en proyectos tangibles, específicos de innovación, versus más, eso lo vamos a tener, más la apertura de que mucha más gente tome posturas de liderazgo dentro de los proyectos de cambio hacia la gran oportunidad. Así que, de nuevo, Deming en los 80, enfoque,
eliminar miedo, ampliar liderazgo. Mismas tres cosas que nos viene diciendo Deming desde los 80. Finalmente, la teoría académica de cambio, que es lo que influencia en las grandes compañías y después influencia el resto de la población, nos está diciendo en el 2021 lo que Deming ya experimentó y aprendió en Japón en los 50, probablemente muchos otros antes que eso. El enfoque en oportunidad, el eliminar miedo y el ampliar liderazgo son las claves de poder cambiar. Entonces, rapidito, ¿qué hacer para poder conseguir más participación de liderazgo a más gente? Sencillo. En teoría sistémica, yo creo que es importante que todos sepamos esto o estemos conscientes de esto. En teoría sistémica, en mi experiencia, hay más oportunidad quitando frenos que metiendo acelerador, metiendo gasolina, metiendo combustible. Así que la primera recomendación que hace Kotter es eso. ¿Dónde están los frenos a nivel individual y a nivel organizacional que limitan la participación y el liderazgo, participación real de mucha más gente en los procesos de diseñar cambios? La segunda es también mirar a nivel de cómo estamos manejando el individuo. Y vamos a ver qué hacemos en nuestra forma de manejar al individuo, o sea, cómo manejamos el talento con miedo versus con oportunidad, ¿verdad? Y debemos entonces asegurarnos que reajustamos nuestro manejo de individuos, mitigando la parte de miedo y activando la parte de oportunidad y crecimiento. La tercera es hacer eso mismo, pero a nivel organizacional. ¿Qué de la forma que corremos la organización está todavía inyectando miedo? ¿Y qué debemos hacer para asegurarnos que toda la organización enfoque en la oportunidad? Pero último, asegurarnos que todo lo que induzca ruido de sobrevivir, toda la información que llevemos no es esconder la realidad, pero tratar de no enfatizar en las cosas que nos amenazan, sino enfatizar en las cosas que nos pueden ayudar a prosperar. Y por último, alimentar el canal de prosperar, o sea, asegurarnos que los triunfos, que el momentum, que los éxitos a corto plazo que empiezan a dar quizás esperanza de que el gran proyecto, la gran oportunidad es real, asegurarnos que no perdemos oportunidad para reforzar esa prosperidad. Resumiendo, el cambio cultural, y esto siempre desde los últimos, no sé, 60 años lo han mirado así, provocar nuevas acciones. Y en el caso, ¿verdad?, de este marco nuevo, nuevas acciones hacia la gran oportunidad. Y de hecho, gran oportunidad no es la visión, sino los proyectos a corto y mediano plazo que avanzarían la visión. Eso quizás los ayude a integrar ambos mundos, ¿verdad? Una vez se generen resultados, asegurarnos que lo celebramos y que la gente sepa, que todo el mundo esté consciente de que estamos moviéndonos. Esos resultados que van en la dirección que queremos, asegurarnos que se conviertan en hábitos a través del refuerzo continuo. Y una vez eso empieza a coger fuerza, pues vamos a ver que la nueva cultura, esa cultura que está enfocada en progreso, en oportunidades, empieza a afianzarse como una nueva forma de operar y de vivir en la organización. Resumiendo, quizás reformulando cambio exitoso, desde la época de Deming hasta la época de Kotter y Kotler en el 21, es sencillo en palabras, difícil en acción. Cambio exitoso es corazón y se logra enfatizando urgencia no por miedo, sino urgencia hacia la gran oportunidad para todos. Obviamente, esa gran oportunidad debe tener una lógica, una estrategia que sea inmediata para triunfar y que esté amarrada a esa gran oportunidad, y a eso que le inyectemos gran cantidad de participación, de opciones para que todos los que aportan a la organización tengan oportunidad de ser codiseñadores de
de la implantación de la gran oportunidad, ¿verdad? Y ahí entra todo lo de neurociencia, autonomía, enfoque y amarra con lo de flow que hablamos el año pasado. En resumidas cuentas, no olvidar que tenemos todos el potencial de ser, de evolucionar, de ser más competitivo en el mundo tan fluctuante, tan cambiante. Y termino con compartirles uno de mis principios de vida. Yo termino el día feliz, yo me levanto feliz y enfrento el trabajo entusiasmadamente inconforme. El día que no esté inconforme es el día que dejo de evolucionar, de cambiar, de aportar a la gran oportunidad. El día que no tenga entusiasmo hacia eso, el día que el corazón no esté en ese proceso, el día que me levante y no me sienta inconforme y no me sienta entusiasmado, ese día apago la página de internet, cierro el email, cambio el número de teléfono y me dedico a otra cosa. Mientras me mantenga entusiasmadamente inconforme, es mi llamado a todos a pensarlo, estamos viviendo una vida plena. Entusiasmadamente inconforme en la medida si estamos en el camino correcto o no. Dicho eso, pues, esto termina mi presentación. Ay, disculpen la velocidad, esta presentación tiene muchísimos ángulos, ¿verdad? Que podemos expandir, ¿verdad? Y seguir, pero voy a abrir el video ahora. Pero nos da una idea general de lo que está pasando en ese mundo, por qué está pasando y qué implica a nosotros en el día a día de nuestras organizaciones. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante tu presentación del día de hoy. Siempre nos sorprendes con una forma y una mirada que es muy novedosa. Les puedo comentar de que Fernando Todd tuvo que asistir a una reunión impostergable, así que me va a acompañar acá amablemente Margaret Abbott en la co-moderación de las conferencias que vienen hasta que vuelva Fernando. Bueno, comentar que dentro de lo que tú nos contabas, la verdad que hay una serie de cosas. A mí, temas que me llaman siempre la atención es que todo esto pasa por las personas. Y pasa por las personas porque en definitiva las empresas, la administración y todo son de personas. Y muchas veces esas personas son complejas, mal estimuladas o a lo mejor vienen con mucho resabio de otra cultura de administración y cuesta cambiarlo. Entonces, dentro de lo que tú mencionabas, se me apareció una palabra que es desafíos. En el fondo, más que tener un miedo de decir, bueno, acá tenemos un desafío por delante, conseguir tal cosa que es una oportunidad y un desafío para la organización. Ahora, en la organización muchas veces lo que nos ocurre es que hay personas que se sienten que están al margen, porque de alguna manera nosotros no somos capaces de decirle, tú eres parte y eres parte del todo. A lo mejor no tienen la función gerencial, pero tienen una función, incluso el que recibe abriendo la puerta, el recepcionista, la secretaria, el ingeniero, el diseñador o lo que sea, todos son parte de un mecanismo. Y me acuerdo ahí de un cuento que debe ser muy antiguo, a lo mejor ustedes lo conocen mejor que yo, de que en la antigüedad cuando se construían las catedrales había gente que picaba piedra. Entonces va uno de estos arquitectos ingenieros y le pregunta a uno de estos que pica piedra y dice, ¿y usted qué está haciendo? Bueno, le dice, como usted ve, yo aquí pico piedra. Y estaba muy contento con picar sus piedras. Bueno, van y le preguntan a otro, y el otro dice, no, yo estoy construyendo catedrales. Esa diferencia de visión, creo yo que hoy día tú la has dejado plasmada, digamos, en esto de sentirse parte, de ser parte de este equipo, y tal vez, para partir con una pregunta, porque lo único que he hecho es hablar de lo que tú hablaste, así que voy a hacer una pregunta, que es para lo que estoy aquí como moderador. En tu experiencia de tantos años, ¿cuál crees tú que son esas barreras que son las que impiden que uno vaya avanzando y que podamos ir levantándolas para permitir que nos vaya mejor? Muy bien, voy a anotar eso porque quiero darte 2 segundos a la historia de los trabajadores. Había un tercer trabajador que le preguntaron qué estaba haciendo y él contestó diferente. Él dijo, yo estoy salvando almas. Lo llevó a un nivel un poco más allá, ¿verdad? Y ese es el sentido un poco, y eso va exactamente cuando trabajamos misión y propósito de organizaciones y lo manejas al nivel realmente del valor que tú estás creando, empiezas a activar esa parte
emocional del proceso, ¿verdad? Pero la pregunta de barrera, yo creo yo me acuerdo de mi experiencia propia, después que conocí a Dr. Remy en los 80, y lo primero que hice cuando regresé a la fábrica fue llamar, teníamos 300 y pico de empleados en una operación automatizada, los llamé a un área del piso de producción y lo primero que hice fue pedirles perdón. ¿Y por qué les pedí perdón? Porque mi forma de gerenciar iba hacia culpar al individuo, no entender el impacto del cómo en el resultado. Y el cómo era mi responsabilidad, así que lo estaba culpando a ellos por mi propia, mi propia responsabilidad. Así que, ¿qué se puede hacer? Yo creo que empezar por ahí. Yo creo que es muy impactante y quizás muy prometedor en uno darse cuenta de que el grueso de las cosas, si vemos la teoría de Deming a la data, más de 9 de cada 10 resultados no deseados, su raíz está en el cómo se está operando, no en quién lo hizo. Así que una vez uno empieza a realizar eso y empieza a actuar de esa forma, hay un problema, cómo sucedió versus hay un problema, quién lo hizo, y darnos cuenta que ese cómo sucedió al final del día es nuestra responsabilidad, eso empieza a bajar la resistencia y a bajar quizás el miedo a participar. Y enseñamos nuestra vulnerabilidad. Y lo otro que podría añadir a eso es que la vulnerabilidad no es malo, es una realidad. Así que si yo estoy reunido con un grupo de personas o tengo a alguien que viene a preguntarme algo, es tan válido tener una respuesta magistral como decir, no tengo idea. Pero me voy a sentar contigo y vamos a buscar, porque creo que el conseguir una solución a lo que planteas es importante. Me voy a enrollar las mangas contigo y vamos a trabajar en buscar, y a integrar a otros en buscar esa solución. Pero yo creo que esas dos áreas son dos reglas bien sencillas, que no es malo no saber. Lo que es malo es aparentar saber y no saber. Así que es malo no saber uno, y la responsabilidad de los líderes es el diseño del sistema, así que eso nos obliga a hacernos responsables. Si miramos todo lo que hay detrás del liderazgo, implica que uno de los primeros pasos es tomar responsabilidad. Así que esas dos ideas ayudan a romper esas barreras. Muy bien, muchas gracias. Margaret, si quieres, por favor, con algunas preguntas o comentarios respecto a lo que hemos escuchado hoy día. Gracias, Andrés. Claro que sí. Fíjate que a mí me llamó mucho, Luis, la atención esta parte cuando tú hablaste de los empleos que hoy se necesitan, que son los conductores, ¿verdad? Y que mañana ya van a ser obsoletos. Pero fíjate que hay algo que en la pandemia a mí me llamó mucho la atención y me recordó también ahora que se fueron las redes ese lunes o martes, que hay cosas para las que los viejos o las generaciones que han venido enfrentando los cambios están mejor preparadas que las nuevas generaciones. Nosotros creemos que es que la resistencia al cambio es de las generaciones anteriores, pero quiero que si puedes comentar un poco respecto a esta parte de quién es la resistencia al cambio y cómo son las diferentes resistencias al cambio que vienen intergeneracionales. Sí, eso es fascinante, hay muchas formas de marcarlo, ¿verdad? Una es el miedo, y el miedo a una pérdida, ¿verdad? Y normalmente la pérdida puede venir en tres áreas: capacidad, control y comunidad. ¿Okay? Así que cómo ese cambio está afectando, soy capaz, ya tengo el trabajo controlado, ya lo manejo, así que esto salgo bien como está funcionando, así que tengo control. Capacidad, en estos nuevos requisitos que va a tener la organización, en este nuevo modelo de evolución, tendré yo la capacidad de poder operar y ser exitoso ahí, que es el segundo. Y el tercero, el relacional humano, ¿verdad? ¿Cómo ese cambio va a afectar mi sentido de comunidad? Ahora voy a estar trabajando no
con Juan y María acá, sino que voy a tener que estar trabajando con Pedro y Verónica en otro lado. Así que cómo ese cambio de comunidad va a afectar mi vida, mi adaptación y mi forma de operar en la organización, ¿verdad? Así que tenemos que ser sensitivos a que ese sentido de pérdida va a estar ahí. Lo que menciona generacional, obviamente, los que hemos vivido un poquito más, sabemos mirando atrás que lo que pensamos que era el fin del mundo, que no tenía solución, hoy es quizás un mero recuerdo y podemos entonces entender y enfrentar este tipo de obstáculos con un marco referencial un poquito más optimista y quizás entonces el rol de los que tenemos un poco más de experiencia sea transferir un poco de experiencia de ese tipo a la gente, eso no es tan fácil, pero el otro es también el compartamentalizar, el segmentar el reto en pedazos tangibles y visibles, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con miedo y neurociencia. Cuando tenemos un evento, una perspectiva de un reto fuerte, nuestra cabeza empieza a generar cortisol y norepinefrina, que son químicos que están hechos para manejar el estrés. Pero son los mismos químicos que nos afectan, los que mencioné ahorita, que es nuestra capacidad de innovar, nuestra capacidad de integrarnos, aparte de que nos hacen daño. El estrés continuo nos hace daño. Pero el estrés es necesario para poder entrar en estados efectivos de mente cuando se maneja por pedazos que podemos tragar, ¿verdad? Así que parte de lo que puede hacer el liderazgo también es decir, ok, tenemos este reto enorme, vamos a tomarlo por pedazos. Sabemos que tenemos estas otras 40 cosas, pero nuestro enfoque en este mes es este pedazo. Y quizás dar una idea de lo que, poco de lo que viene el mes que viene, pero tratar de enfocarnos en algo que sea un poquito más allá de la capacidad que tenemos para activar nuestra capacidad de flow y nuestra energía, pero no tanto como para dejarnos en un estado de estrés tan fuerte que no podemos regresar a enfocar, a poner la cabeza en la innovación que tenemos en nuestra mano, ¿no? Así que yo creo que un poco por ahí va la respuesta a tu pregunta. Es fascinante porque tiene otros retos generacionales también en el marco, ¿verdad? Pero todos tenemos la misma biología. No importa la generación, así que por ahí podemos amarrar la solución. Gracias, bueno, claro. Nos van quedando pocos minutos de este módulo, quedan solo 4 minutos. A mí cosas también que me llaman la atención es la participación en el liderazgo. Me acordé de uno de los miles de talleres que he participado yo de este tipo de temas y había uno que fue muy potente porque nos daban a todos los participantes una función dentro de una organización, de una empresa, y cada uno hacía cosas desde manejar una camioneta, ir a comprar unas verduras, tener que venderlas en un mercado, pero todos teníamos alguna función. Y esas funciones se nos dieron en un papel. Y resulta que no podíamos lograr cerrar esta actividad porque nos faltaba algo. Y había uno de los participantes que tenía como función en su papel que tenía que ser muy renuente a entregar su información. Entonces lo hacía muy bien y no le entregaba. Entonces nosotros seguíamos de largo y nos preguntábamos en el reto, ¿y en qué estás tú? Y esta persona casi no participaba. Bueno, y lo que nos dejó como última línea ese taller es que en general tenemos que preguntar y escuchar a todos, porque de repente la solución o la llave la puede tener la persona que está en el directorio, en la gerencia, que no participa mucho, y sin embargo esa persona tiene la idea, la llave. Entonces, compartir el liderazgo me parece a mí que puede ser una idea fantástica para las empresas para poder progresar. Y lo otro también que me llamó mucho la atención es el tema de la emoción. Tú hablaste de la emoción, que la emoción nos daba el impulso y el deseo a cambiar. Nosotros los seres humanos estamos llenos de emociones, llenos de todo tipo, digamos, unas muy buenas, otras muy malas, pero esas emociones nos mueven. Entonces a lo mejor el liderazgo tiene que tratar de guiar eso. No sé si nos quieres dar unas últimas palabras para resumir un poco todo lo que hemos escuchado hoy día de tu presentación, y así ya ir cerrando. Quizás enfatizar lo que acabas de decir, ¿verdad?
depende de cómo lo mida. Hay una teoría que te puede decir que como el 80% de la población parte de un pensamiento emocional o de una decisión emocional y utiliza la lógica para fundamentar la decisión emocional que ella tomó. 20% de la población lo maneja al revés. No es que no tengan emociones, pero parte de la lógica para poder impactar o hacer algo, ¿verdad? Yo creo que lo importante es entender, yo uso un término que lo llamo la lógica emocional del proceso. En los procesos de cambio, la lógica más importante es la emocional, la pérdida. Y quizás el punto de partida más fuerte, ¿verdad? Aparte de todos los demás, de la oportunidad, etcétera, es el del miedo. El cómo yo, qué de lo que yo hago de día a día causa miedo, causa temor, y qué yo puedo hacer para revertir esa, y esto es gerencia de más de 120 años, ¿verdad? Tenemos un legado de gerencia dictatorial de hace más de 120 años. Entonces, ¿cómo tú cambiar eso? Pues la forma es buscando qué tú haces que provoca miedo, y la solución es no buscar culpables. Buscar qué del proceso estuvo mal. Si haces eso, vas a estar bien más de 9 de cada 10 veces. Si te preguntas cómo sucedió, eso va a ser el... Así que esa sería mi palabra de partida.